Pasamos entonces de modo presentación. Bien, tema de hoy, layout, ya de la unidad 3, como bien ya también Marco. Nosotros hoy nos vamos a estar enfocando justamente en lo que menciona abajo el flujo, la relación de las actividades y el espacio. Todos temas que netamente tienen que ver con el layout o la disposición en planta. Pero para iniciar, vamos a verlo en términos más amplios. En lo que hace a la planeación de una planta de fabricación, sí, nos vamos a estar enfocando a lo que es una planta industrial, una planta de producción de algún bien, más allá de que los conceptos después pueden ser volcados a otro tipo de organizaciones, incluso organizaciones de servicio, pero bueno, específicamente, y en lo que sea ejemplos, o lo que sea las unidades o las variables que vamos a estar mirando, tienen que ver con la parte de una planta, ¿no? Entonces, en la planeación de una planta, el diseño de una planta, tenemos esencialmente dos grandes dimensiones. Esto siempre partiendo, obviamente, desde cero, ¿no? Por un lado está lo que llamamos la localización de la planta o la ubicación, como menciona acá arriba, que básicamente, como todos entendemos, es la ubicación de la planta en relación a las otras organizaciones con las cuales tiene algún tipo de relación. Estos son los proveedores y clientes, esencialmente, o algún tipo de otra organización o otras instalaciones que también puede estar en relación. ¿Sí? Muchas veces empresas del mismo grupo u otro tipo de organizaciones. Nosotros hoy no nos vamos a enfocar en esto lo vamos a estar analizando o estudiando la semana que viene cuando vemos localización y algunas herramientas o algunos algoritmos en algunos casos para tener elementos cuantitativos a la hora de establecer la mejor localización o aproximarnos a una localización adecuada para las necesidades de la empresa o la organización que quiera instalar. En la otra dimensión tenemos el diseño en sí de la planta. El diseño en sí de la planta tiene tres vertientes. Por un lado, la parte de instalación, la parte más física, la parte estructural, lo que tiene que ver con la iluminación, los servicios de gas, electricidad, aire, agua, la parte de seguridad, sanidad, todo el conjunto de elementos o sistemas que tienen que ver con la energía y con otros usos de la parte física de la instalación de la planta, ¿sí? Del edificio y de todos los accesorios relacionados con eso. En la otra vertiente tenemos la disposición de planta o distribución de planta, que tiene que ver, sí, con el equipo y maquinaria, con el material, con las ubicaciones, las áreas de producción, las áreas de soporte, áreas de servicio. Quisiera preguntarles, cuando decimos área soporte, área de producción está claro, digamos, el área de producción es, como decíamos en la otra clase, el corazón de la planta, lo que le da sentido y la esencia en sí de la planta. ¿Cuáles son las áreas soporte, les parece, de una planta? Como unidades físicas, ¿no es cierto? En lo que vamos a estar ubicándolas en algún sector, en algún emplazamiento dentro de la planta. ¿Cuáles se les ocurre? ¿Habrá alguno que se anime a abrir el micrófono y dar algún ejemplo de que puede ser un área soporte? ¿El almacén puede ser? Bien, en realidad, mira, justo el almacén va a estar entrando en la tercera vertiente que tiene que ver con el material y con el almacenamiento y el movimiento del material. O sea, va a tener que ver. El almacén, de alguna forma, sí es soporte de producción, obviamente, y aún así está dentro de la línea de movimiento del material que entra hacia el producto que sale, ¿no? O sea que, esencialmente, como área de soporte, sí tiene características de soporte. El área de materiales es un área de soporte de producción desde ya, y el área de materiales es quien cuida del almacenamiento. Con lo cual, sí, en ese caso es soporte, pero está más, como tiene un protagonismo mayor, está detallado más abajo como un área específica. ¿Qué otro área de soporte conocen? ¿O se les ocurre? Mantenimiento. Bien, mantenimiento, tiene un área de soporte, tiene una ubicación, o más de una ubicación, tiene... también puede tener un depósito donde hay herramientas o repuestos, un pañol, lo que sea necesario según la escala o según el tipo de empresa. Pero bien, mantenimiento es una área de soporte que tenemos que considerarla dentro de nuestro layout. ¿Dónde va a estar el técnico de mantenimiento? ¿Va a estar cerca, va a estar lejos cuando lo llamen? ¿Con qué tanta frecuencia la pueden llamar? Bien.
¿Qué más? ¿El área de compras? Bien, el área de compras, en general, va a estar agrupada junto con áreas de funciones administrativas, puede estar el área de compras, el área de ventas, tal vez el área de ingeniería, dentro de la parte de oficinas, tal vez, podríamos agrupar todas esas áreas soporte, desde ya que es una área de soporte, y físicamente, normalmente, pueden tener el sector de oficinas, ¿no? De la administración. Puede ser que haya más de un sector de administración dentro de la planta, ¿no? Esto en cada caso podría darse, pero sí, bien. ¿Qué otro, a ver que hayan estado en alguna planta y hayan visto que les haya ¿De llamado la calidad? atención? Bien, calidad. ¿Qué área suele tener calidad como soporte? Claramente calidad es un área de soporte de producción. ¿Qué área suele tener calidad como soporte así física dentro de una planta? En algún laboratorio. Bien, el laboratorio suele haber un espacio normalmente cerrado donde se realizan ensayos o mediciones o calibraciones de instrumentos de medición. El laboratorio sí es un área de calidad y que suele estar determinado en lugar para tal fin. ¿Qué otro área de calidad también puede haber? Suele haber en las plantas una etapa en la parte del ingreso de material que suele llamarse inspección de recepción. Entonces, la planta designa un espacio o asigna un área específica donde se realizan los controles de recepción de material con una determinada frecuencia o bien determinadas proveedores que tengan problemas, que tengan que hacer contenciones, etcétera. Un área de inspección de recepción donde se realiza justamente esa actividad. También puede haber un área de cuarentena a donde va el material no conforme, es decir, el material no conforme se va juntando, acumulando en distintos sectores de la planta, sectores cercanos a la zona de producción, y en algún momento o bien se desecha, se retira como scrap de planta o se devuelve al proveedor, en el caso es un problema de proveedor, y en ocasiones queda el material esperando definición o esperando que algo ocurra para darle disposición. En ese caso, el área de material no conforme, área de cuarentena, muchas veces suele llamarse, es un área de las cuales tenemos que considerar. Pero bien, estamos orientados, las áreas de soportes están. Áreas de servicio, ¿a qué hacemos referencia con eso? Y normalmente al comedor de planta o al sector del departamento médico, áreas donde va a estar la parte de vestuarios, baños, etc. Son ubicaciones que también se deben considerar dentro del layout, sobre todo en el diseño de una planta desde cero, que es en la parte más amplia en la cual se mide. Y la tercera, como decíamos antes, la administración del material. El material obviamente tiene un papel protagónico en todo lo que es layout porque es básicamente la entidad que se va a estar moviendo dentro de la planta desde que entra hasta que sale como producto terminado, pasando por etapas de almacenamiento, interacciones, yendo y viniendo entre estaciones de trabajo o procesos. Con lo cual, esta sería la tercera vertiente para el análisis. Nosotros hoy vamos a estar enfocándonos en lo que es el layout que involucra a ambas dimensiones dentro del diseño de la planta. Para arrancar, y ahora sí, les pido que nuevamente se animen a abrir los micrófonos, como lo hicieron recién. Según la experiencia, conocimiento, lo que hayan visto, lo que hayan estudiado, lo que suponen, lo que creen, ¿qué factores ustedes consideran que influyen o pueden influir en el diseño del layout de una planta? Y acá dejé el espacio para anotar, así que... Bien, ¿alguno? ¿El espacio disponible? Bien, muy bien. Espacio disponible. El dinero. Bien, capital. Dinero. El tipo de producto. Muy bien, tipo de producto. Es lo mismo un producto de una dimensión pequeña que una dimensión mayor, no es lo mismo un producto pesado que liviano. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa influyen, les parece, dentro de lo que es? Tienen que armar un layout. ¿Qué información ustedes van a necesitar para poder armar todo eso? El sistema de manejo de materiales. Bien, ahí nos solapamos un poco, a ver si volvemos de a uno.
Sistema de manejo de material lo capturé. Bien, sistema de manejo de material, desde ya que estamos manejando el material con un autoelevador y bueno, tengo que asignar un pasillo para que el autoelevador pueda circular y moverse. Dijeron también algo más que no capturé porque se juntó junto con otro comentario. Dale, Sol. Yo había dicho hoja de ruta antes, tipo la secuencia de operaciones que tiene que tener el proceso, el producto. Muy bien, hoja de ruta, ¿sí? Secuencia de operaciones. El proceso, ¿no? Muy bien, ¿qué otra cosa les parece? No voy a decir si están bien o están mal, o sea, en realidad están todas bien, ¿no es cierto? Nadie estamos acá jugando el aporte, porque de hecho nos permite después ir construyendo un poco la idea. La maquinaria y las esperas, ¿puede ser? Maquinaria, muy bien. Es decir, tengo que ubicar una máquina. Bueno, ¿cuáles son las máquinas que tengo que ubicar? Esperas, cuando decís esperas, ¿a qué te referirías, digamos? Puede ser. Lo anoto. Sería el material que tiene que esperar entre los procesos, por ejemplo, en una línea o en una producción por lotes. Bien, entonces estamos hablando del WIP, ¿no? Claro, sí. Sería el WIP. Perfecto, sí, si tengo material en proceso entre distintas estaciones y ya tengo definido que va a ser así, algún espacio tengo que asignarle una ubicación, una estantería o un área para acumular el material para que cuando sale de un proceso espere, luego sea retirado de ahí e ingrese a otro proceso. Muy bien. La cantidad y tipo de materia prima que tengo que manejar. Muy bien. El material que entra a la planta, es decir, eso seguro que tengo que recibirlo, ubicarlo, que va al almacén, va directo a la línea, abastezco directo de recepción, abastezco del almacén, tengo que moverlo. El material que entra a la planta, muy bien, la cantidad y el tipo, ¿sí? No es lo mismo recibir una bobina de acero que recibir el acero en plancha o recibir ya en piezas cortadas como para poder estampar. Recibir piezas ya procesadas con un nivel de avance de procesamiento que iniciarla de un nivel más, de un nivel anterior en la etapa de procesamiento para lo que se quiera llegar. Muy bien. ¿Algo más? ¿Qué más se les ocurre? La política de stock. Bien. Muy bien. ¿Qué nos va a determinar? El nivel de stock, ¿no? El nivel de stock que tengo que considerar. Con el nivel de stock voy a tener que dimensionar las estanterías y el espacio de almacenamiento tanto de la materia prima como del producto terminado, ¿no? Según qué cantidad tenga, va a ser la dimensión que tengo que asignar para poder almacenarlo. Muy bien. Bien, tenemos bastante. ¿Algún aporte más que quieran? Desde ya que hay más cosas, vamos a ir entrando, pero está esencialmente bastante volcada acá la información necesaria. ¿Alguna cosa más? Bien. Con esto en mente, entonces, con estas ideas iniciales, vamos a continuar. Nos metemos así en el proceso de planificación de plantas. De alguna forma, se establecen algunos pasos generales, cuestiones ordinales de etapas de análisis para poder ir definiendo. Es decir, hay cuestiones que tienen que estar definidas previamente a la definición de cómo voy a distribuir o a darle ubicación a esas cuestiones que ya definí. Entonces, inicialmente vamos a tener que definir qué productos son los que queremos fabricar. Esto ustedes ya recién lo mencionaban en las ideas. El dato de entrada es cuál es la esencia o el resultado de mi planta que va a estar fabricando, qué producto o qué productos son los que van a ser fabricados. Y obviamente, asociado con los productos que voy a querer fabricar,
están asociados los procesos necesarios para fabricar ese producto, ¿sí? Lo que está relacionado con eso, las distintas etapas, como mencionaba recién, la hoja de ruta, la secuencia de operaciones. Hay una compañera esperando ser aceptada. No me aparece nadie para aceptar. Decide, por favor, si quiere, intente ingresar de nuevo. No me surge ningún aviso de alguien para entrar. Ok, gracias. Bien, entonces, teniendo qué productos, teniendo el qué, teniendo luego el cómo, es decir, qué procesos, detrás de los procesos vamos a ver, ¿no es cierto? Porque están los equipos, ¿no? ¿Qué es lo que físicamente le va terminando de dar forma al producto, que es el resultado o la esencia de el fin de mi planta, ¿no? Una vez definido el producto y una vez establecidos los procesos y sé cómo se va a fabricar el producto, lo que me va a interesar analizar es cómo se va a mover el material dentro de la planta. Es decir, nosotros sabemos que, como hablamos en clases anteriores, el material en cualquier planta esencialmente se va a estar moviendo siempre, va a ir de un lugar hacia otro, con excepción tal vez de ubicaciones de posición fija en las cuales el producto está como centro fijo de trabajo, pero normalmente en la planta el material se va a estar moviendo, entonces ese se está moviendo no puede ser de cualquier manera, tengo que pensarlo, tengo que definirlo, tengo que entender cómo se mueve el material. Entonces hay un estudio del flujo de material. Cuando hablamos de flujo, vamos a estar refiriéndonos a una determinada cantidad por unidad de tiempo. Habiendo ya estudiado el flujo del material, vamos a meternos en las relaciones entre actividades o entre las distintas áreas, relaciones que pueden tener que ver con la parte cualitativa, el cual me va a determinar o me va a permitir definir si conviene. Ahí ingresé a alguien, no sé si era ella quien estaba necesitando, pero bien, volviendo, el establecer la relación entre actividades que me va a permitir entender qué tan cerca o qué tan distante me conviene o no me conviene ubicar distintas áreas, distintos procesos o distintos departamentos, como también le vamos a estar llamando. Teniendo en claro qué cercanía me conviene tener entre mis distintos sectores, tengo que considerar qué espacio también cada uno de esos sectores va a requerir. Entonces, como el diseño del layout esencialmente va a estar limitado por un espacio, va a estar definido por un espacio y cada estación de trabajo, cada área, cada departamento va a requerir un determinado espacio, tengo que cuantificarlo, diseñarlo, medirlo para poder ver, digamos, cuánto espacio necesito o si ya tengo un espacio definido en la planta, decir cómo hago para que me entre todo esto que estoy definiendo, que estoy necesitando para que me entre en este espacio y qué alternativas tengo para poder manejarlo. Entonces, justamente, dando pie a lo que mencionaba de alternativas, una vez que estudié todo esto, que tengo en claro qué me conviene, qué no, qué quiero llegar, qué me sirve, qué no me sirve, genero qué cosa, las alternativas de diseño de planta. Siempre es bueno tener varias alternativas, ya que no siempre la primera es la mejor, o no siempre una es la mejor. Entonces, al generar alternativas, permito tener una evaluación en lo posible en términos cuantitativos, buscando una unidad de medida que me las compare de forma cuantitativa, siempre que vamos a estar tomando decisiones sobre algo técnico, sobre algo que estemos volcando el análisis, vamos a tratar de enfocar siempre en algún valor cuantitativo para la elección, para que fundamente, para que justifique la alternativa correcta o lo que más se aproxime al ideal que estamos buscando. Entonces, siempre en términos de cuantitativos son las variables que tenemos que tener presentes, ¿sí? Sea en espacio, en cantidad de movimientos, en tiempo de movimiento, etc. Una vez que las evalué, seleccioné la que nos favorezca, la que nos conviene, y luego la implementación. La implementación no es inmediata, requiere obviamente todo un desarrollo, tal vez se requieran definir bien las actividades a modo de proyecto, ya que no en todos los casos es tan simple, o incluso en los cambios de layout, esto no solamente aplica para lo que es el diseño del layout desde cero, desde ya eso lo aclaro. Si bien nosotros estamos hablando en términos más generales, porque nos vamos hacia el inicio, hacia la definición del producto, pero todo lo que vemos acá
está también pensado en lo que nos puede ocurrir, que es, llegamos en una planta, tenemos que trabajar y hay un layout que tiene deficiencias y que surge la necesidad de cambiemos el layout. O bien hay un nuevo proceso y requiere un reacomodamiento del equipo, bueno, hagamos un nuevo layout. O bien incrementó el volumen y eso hace necesario que se tengan que comprar nuevos equipos, se tengan que hacer algunos cambios dentro de la planta y ahí hay un cambio de layout. Entonces el cambio de layout, puede haber plantas que lo tengan desde muchos años fijo, y no por eso quiere decir que sea malo, ni que sea bueno tampoco, pero sí puede ser algo dinámico. Según qué empresa, según qué negocio estemos trabajando, puede haber necesidades de ajustes pequeños o a veces no tan pequeños a la hora de establecer un cambio. Entonces, todas estas alternativas, estos pasos van a seguir o van a tener intervención justamente en ese análisis. A modo de flashback a lo que estuvo dando Marco la clase pasada, en lo que es la definición de productos y procesos, en la etapa inicial de diseño, de cómo voy a diseñar, sobre todo cuando hablamos de diseño de producto, y el proceso asociado para fabricarlo, bueno, se establece este vínculo a través de la ingeniería concurrente, en el cual se integran ambas funciones, se pueden omitir varias etapas, varios idas y vueltas, varios errores que después ocurren o problemas que después ocurren en el proceso debido a que un diseño del producto no pensó en la mejor manera de fabricarlo. Entonces, esta integración entre ambos procesos, entre la parte de diseño, entre la parte de ingeniería de producto y entre la parte de manufactura, es una etapa fundamental en el diseño o en el inicio de una nueva pieza. Bueno, entonces nos metemos en las primeras etapas que hablamos de definición de producto y proceso. ¿Qué significa definición de producto y proceso? Lo elemental, tal cual ustedes lo ven en pantalla, ¿qué se va a producir? ¿Qué voy a producir? De todo, ya probablemente esa pregunta tenga la respuesta del momento en que nos pidieron hacer un layout, no hace falta analizar demasiado, pero sí tener bien en claro cuál es el producto, porque de eso se desprenden todas las otras cuestiones. Como por ejemplo, ¿cómo se van a fabricar los productos? Un producto tiene, si es un producto que tuvo un ensamble, o varios ensambles previamente, como la mayoría de los productos que ocurren, esos componentes que terminan siendo ensamblados. ¿Cuáles voy a fabricar y cuáles voy a traer de un proveedor? Bueno, todo eso tiene que ver con la etapa de definición de producto y proceso. Entonces, ¿cómo se van a fabricar? Es aquello que sí voy a fabricar, con qué procesos voy a estar fabricándolo. Muchas veces puede haber diferentes formas, diferentes métodos de fabricación. Bien, parte de esa definición tiene que ver con eso. ¿Cuándo se van a fabricar los productos? Todo el año, por etapas, estacional. ¿Cuánto de cada producto? Acá esto es importante, el cuánto. No es lo mismo fabricar a una escala de pocas unidades que fabricar a una gran escala. Sabemos que cuando estudiamos los distintos modelos de sistema de producción, dependía, algunos modelos se justificaban solo cuando había un alto volumen de producción. Entonces, ese dato no es menor. Mismo también dentro del que es qué cantidad de productos, qué variedad de productos voy a tener. Voy a tener pocos productos, voy a tener una dedicación más exclusiva a un determinado producto. Bien, ya me voy orientando para algo que probablemente tenga que ver con la distribución por producto, pero bueno, son las variables que se van abriendo a la hora del análisis previo. ¿Durante cuánto tiempo? Es decir, cuál es el ciclo de vida esperado del producto. Recuerden que cuando hablamos de inversión, normalmente estaban asociadas a un tiempo que se esperaba tener el producto, ya que la inversión luego se iba a estar distribuyendo, se termina amortizando, ¿no?, en el precio de cada una de las piezas, y un tiempo significativo, un tiempo importante de ciclo de vida me permite hacer inversiones tal vez un poco mayores. Entonces, el tener eso presente me determina luego qué tipo de equipo, qué tipo de tecnología o qué nivel de automatización termino eligiendo. ¿Y dónde se fabricarán? La localización de plantas, esto dijimos, no lo vemos hoy, pero tiene que ver también con la parte del diseño, ¿no? En qué lugar va a estar ubicada la planta. Esto, por hoy, no lo vamos a estar viendo. Ahora sí, definición del proceso, fabricar o comprar. Esta es la gran pregunta, como decíamos antes, cuando hay una planta que fabrica distintos componentes y luego los ensambla para formar el producto final, cada uno de esos componentes, ¿qué hace? Los compra un proveedor, fabrica algunos y otros los compra, fabrica todos los componentes. Bien, esto de fabricar o comprar
va a depender de un análisis, tal vez de cada una de esas piezas. Obviamente, cuando hablamos de integración vertical, si una planta fabrica todos los componentes que luego ensambla, hay una integración vertical muy grande. Si una planta compra todos los componentes para luego montarlo, ya este nivel de integración es bastante reducido. Entonces, ¿qué es lo que nos va a determinar si lo fabrico o si lo compro? Inicialmente me dice, bueno, costo, sí, costo desde ya, si comprarlo de un proveedor me sale significativamente más caro que fabricarlo, bueno, lo fabrico. Ahora, ¿lo puedo fabricar? ¿Tengo la capacidad tecnológica? ¿Tengo el conocimiento? ¿Tengo el know-how para fabricar un determinado producto, un determinado proceso? Tengo que estar iniciando y aprendiendo, porque tal vez dentro de ese iniciar y aprender tengo una exigencia de calidad o de nivel de pieza, de tolerancia, de experiencia que por el volumen del negocio que tal vez estoy cotizando no me convenga, o bien por cuestiones de inversión, si va asociado del tiempo o la cantidad de piezas que voy a estar produciendo, no me convenga fabricarlo en la planta, comprar nuevo equipo, invertir en nuevo equipo, si un volumen de pieza tal vez es menor, y hay proveedores que tal vez en el costo unitario de la pieza me termine siendo mayor, pero me resuelven esa parte de estar invirtiendo, que están desarrollando un nuevo proceso para tal componente. Entonces, bueno, parte de este análisis de compras, que mencionaba antes el área de compras, va a tener que ver con eso, la disponibilidad de proveedores. Hay proveedores locales, tengo que traer el componente de afuera, de Brasil, o tengo que traerlo de China o de Alemania. Bien, traer un componente importado tiene obviamente otros costos y tiene también otra necesidad de stock. No puedo tener el mismo stock de seguridad para un componente que me provee un proveedor local de Buenos Aires, de Rosario, de alguna otra localidad del país, que de una pieza que viene del exterior. Entonces, también trae aparejado otro análisis de necesidades de espacio y de costos asociados, sumado a lo que es el flete y toda la parte logística. Bueno, todos esos factores son los que, todo eso y otros más también, que van a estar teniendo ahí una importancia para definir qué piezas fabrico, qué piezas compro. Puede ocurrir también que de eso de fabricar o comprar no sea solamente una pieza o un componente específico. Tal vez en la hoja de ruta, como mencionaba, de todas las operaciones, todas las secuencias de operaciones que va a tener mi producto, hay una operación que yo puedo tercerizar. Entonces, bueno, a lo mejor la operación de pintado, bueno, le envío las piezas al proveedor, el proveedor realiza el pintado y la recibo y sigo con las otras etapas de procesamiento. Entonces, forma parte también ese análisis. Diagrama de operaciones del proceso. ¿Esto lo han visto en alguna otra materia? En estudios del trabajo. Sí, profe. Estudios del trabajo han visto bien. Vamos a encontrar distintas variantes, puede haber esencialmente algunos puntos que pueden ir cambiando entre diagrama y otro, pero en esencia. ¿Qué nos va a mostrar? Nos va a mostrar una mirada general de cómo es el proceso, sobre todo, bueno, acá en el ejemplo que se ven varios componentes y se ven varias operaciones para cada componente. ¿De qué trata esto? Para hacerlo más... Una pieza, bueno, en realidad esta puede ser la pieza base, una de las piezas principales o sobre las cuales se van a realizar los montajes. En la pieza se van a volcar en esta columna, en la parte de derecha, arrancando siempre de arriba a la derecha, se van a volcar todas las operaciones. Se puede ponerle el nombre de la operación al lado. Observen que en este caso las operaciones están enumeradas de a 5, de 5 en 5. En este caso se pone el volumen de piezas por horas y abajo las horas por unidad. Bueno, acá está el detalle. Descripción de la operación, el número, piezas por hora y horas por unidad. Bueno, y después al final se suma. Entonces, una vez que tiene todas estas operaciones de procesamiento, luego recibe un componente, que en este caso son los extremos del cuerpo, que a su vez también tuvo otras operaciones de procesamiento, y que ingresa a la columna del componente inicial que decíamos que era el cuerpo. Entonces, ingresa este componente. También van a ingresar otros componentes, siempre los componentes van ingresando por el costado.
los sujetadores, cubiertas, etcétera, pero son otros componentes que la empresa también está fabricando, evidentemente, y los une. Cuando los une, ¿qué hace? Un ensamble o una unión entre sí de componentes. En este caso, a través de soldadura. Recuerdan cuando clasificábamos las operaciones, que hablamos de las operaciones de ensamble, soldadura era una de ellas, porque juntaba más de un componente en una sola entidad. Entonces, cuando recibe los componentes, se sueldan. Bien. Pintar, luego, cuando hay piezas que no fabrico en la planta, que traigo de un proveedor, entran directamente del lado lateral hacia el punto hacia donde luego van a estar ensambladas, en este caso a través de una operación de remachado. No tiene gran ciencia el diagrama, pero sí nos da una mirada clara del proceso. Y tener una mirada clara del proceso es entender el proceso mejor o acercarse mejor al proceso más allá de lo que vemos físicamente, ¿no? Tratar de tenerlo de una forma modelizado o simplificado en un estudio, en un diagrama que nos permita entender la interacción también de procesos. Entonces, bien, pues si, me olvidé para que lo arranqué a decir, pero después no pregunté. ¿Por qué las operaciones, en este caso están numeradas de A5? Operación 5, operación 10, operación 15, operación 20. ¿Por qué esto de A5? ¿Uno sabe? ¿O se le ocurre? Para identificar algún subproceso dentro de esa operación, puede ser, pero no sé. No, bueno, por ahí viene. En general las operaciones no se numeran con un número secuencial directo, si 1, 2, 3, 4, sino que suelen hacer este tipo de artificios, 5, 10, o operación 10, 20, yo he visto más bien en ese orden de a 10. ¿Por qué? Porque si luego el proceso cambia o hay algún agregado o una operación se subdivide, tenemos posibilidad de llamarla con algún número intermedio. Es decir, suponiendo que acá tenga que haber una etapa, una operación adicional entre golpear y formar, bueno, puedo poner una operación 18 en este caso y me mantiene el orden en el cual está establecido y la numeración de la operación que definí originalmente. Si no, tendría que cambiar la numeración de todas las operaciones, o bien que me quede la operación 7 después de la 10, por ejemplo, que sería algo medio raro. Entonces, para poder definir una operación a futuro, tener esa posibilidad, se deja ese espacio de 5 números o 10 números entre la numeración de las operaciones. Esa es la razón. Bien, diagrama de operaciones, observen que solamente nos muestra las operaciones específicas de producción, es decir, no nos va a mostrar el material cómo se mueve o si hay etapas de almacenamiento, de inspección, etc. Para eso está el diagrama de flujo del proceso, que toma la misma base el diagrama de operaciones. Este puede tener distintas configuraciones, van a ver una gran cantidad de formas de volcar el proceso en el diagrama de flujo de proceso o con las siglas en inglés. La simbología, que tal vez conozcan, el círculo de operación, la flecha para el transporte, el triángulo invertido para el almacenamiento, las demoras o esperas definidas y el cuadrado para la inspección. En un caso de una operación combinada con inspección se puede utilizar este símbolo combinado. Entonces, ¿cómo nos puede quedar? Y nos puede quedar un proceso de esta forma. Se nos hace un poquito más grande el diagrama, se nos hace más amplio, nos muestra más información, en ocasiones puede llegar a generarnos que se quede un poco perdido lo que estamos buscando enfocarnos en cómo es el proceso, en estudiar el proceso, vamos a partir del diagrama de operaciones. En el caso que queramos entender todo el flujo del material, cómo se va dando las distintas etapas de movimiento, de almacenamiento y sí, de procesamiento, el diagrama de flujo de procesos es más completo. Como decíamos, tiene distintas formas, puede ser similar a lo que es el diagrama de operaciones, es más, pues el diagrama de operaciones mismo podría tener cada una de las etapas de movimiento, si los tuviera, entre cada operación, o si tal vez alguna de estas forman una celda, no van a tener la flecha de movimiento estará a la salida de la celda. Bueno, nos va a también dar una idea del tipo de distribución en ocasiones. También podría tener una tabla como la que se muestra, donde se listan las operaciones y se va seleccionando qué tipo de símbolo corresponde a cada uno de los movimientos o de las operaciones.
También esto nos va a dar una idea de qué cantidad de movimientos tenemos. Si tenemos muchas flechas, evidentemente estamos moviendo el material en distintas etapas, en distintos momentos. Si hay muchos triángulos invertidos de almacenamiento, tal vez lo que comentaban antes en alguna idea, el tema del WIP, de almacenamiento del material en proceso, o bien la demora, porque tal vez no está previsto que sea almacenado, pero sin embargo se acumula el material y también genera algún tipo de demora, y eso pueda volcarlo con la D en lo que es el diagrama de flujo de proceso. En este caso tiene un encabezado con mayor detalle, también nos puede facilitar a la hora de entender si tenemos diferentes productos que tengan diferentes recorridos. Bien, ustedes vayan interrumpiéndome si por ahí voy medio rápido, si no se alcanza a comprender algo de lo que digo. Entonces ya vimos lo que es producto y proceso, la parte inicial. Ahora sí nos metemos un poco en el corazón de lo que es la clase, que tiene que ver con el flujo de material, las relaciones entre actividades y los requerimientos del espacio. Arrancamos con la parte del flujo del material. Para entender el flujo del material, lo que vamos a hacer es definir los elementos que componen justamente al flujo del material. El sujeto del flujo, que básicamente son los materiales, las piezas, los suministros, los productos. Es decir, todo lo físico que vamos a estar moviendo, ¿sí? Quienes son los receptores de ese movimiento, ¿sí? Quienes van a ser movidos o trasladados entre las distintas ubicaciones de la planta. Los recursos que van a contar para realizar esos movimientos, quiénes son los quienes van a utilizar ese material, por ejemplo, el departamento de materiales, el control de producción, el área de producción, de calidad, como veíamos, llega el material, tiene que ir al área de inspección de recepción, luego del área de inspección de recepción, calidad libera el material para almacén, para que sea almacenado o para que vaya directamente a producción. Bien, en este caso, ¿cómo se va a estar moviendo el material? Hay un equipo de manejo de materiales asociado, tiene que ver con lo que hemos visto en las clases anteriores. No de cualquier forma puedo mover el material, ni me conviene moverlo de cualquier manera, es decir, voy a tener definido, voy a tener que definir los equipos para mover el material y el almacén. Que decían antes, la cantidad de materia prima que tengo y tengo que establecer un almacén, qué tipo de almacén, qué dimensiones voy a tener que almacén, cuánto espacio o qué volumen voy a estar necesitando. Bueno, esos son todo lo que tiene que ver con los recursos del flujo. Y las comunicaciones, es decir, alguien da alguna orden para que se mueva el material, alguna señal tiene que percibir o el material, o quien mueve el material, o el equipo que está moviendo el material. Entonces, ¿cómo se dan esas comunicaciones? A través de Kanban, se va a través de órdenes de producción, de algún remito cuando llega, tiene que recibirse y guardarse en el almacén. ¿Cómo se retira el material del almacén? Hay escaneos, hay, las hojas de ruta, como decíamos, que tienen un sentido, una secuencia de operaciones. Entonces, todas las comunicaciones asociadas a cómo es, o quién ordena, o quién dice cómo se va a ir moviendo el flujo. Cuando hablamos del sistema de flujo de materiales, nos interesa, obviamente, que sea eficiente, que sea efectivo y que minimice los costos. Entonces, mientras menos pueda mover el material dentro de la planta, mejor. Sabemos que el mover el material en sí no nos agrega valor y sí nos consume recursos, nos consume un dinero, nos consume, genera un costo. Entonces, el prestar atención al flujo, el definirlo correctamente, eficientemente, nos va a permitir minimizar o reducir el costo de tal movimiento. Entonces, ¿qué tener en cuenta con eso? Planearlo. El flujo del material, el movimiento del material no se da de forma arbitraria, sino que tiene que tener detrás una planificación. ¿Cuándo moverlo? ¿Cómo moverlo? ¿Cuántas veces? ¿A través de qué unidad de carga? Como hablábamos la otra vez en la clase de sistema de manejo de materiales. Combinar el flujo, puedo en un mismo movimiento, en un mismo traslado, hacer varios movimientos, llevar varias piezas, mover a distintas operaciones para reducir el tiempo de operación. Hay un movimiento innecesario dentro del material. Puedo, entre dos procesos que están conectados a través de un autoelevador que le lleva a los contenedores,
¿Tengo alguna forma de vincularlos en cercanía para evitar el movimiento del autoelevador, para que de un proceso directamente salga hacia el otro? ¿Puedo armar una celda que me reduzca los movimientos? Bien, esos son cuestiones que tienen que ver con movimientos que pueden evitarse. Reducir las distancias. Si hablamos que mover material consume recursos, genera un costo, es porque hay alguien tal vez que esté dedicándole un tiempo para hacer esa operación. Ese tiempo para hacer la operación va a estar asociado, puede estar asociado a las distancias que tenga para realizarla. Entonces, a mayor distancia, mayor tiempo, es esperable un mayor costo. Eliminar manejo de material a través del mecanizado, automatizando el flujo. Bueno, esto es lo análogo a lo que hablábamos cuando es la automatización de los procesos de producción. Nos independizamos de una persona para poder mover el material, el costo de mano de obra indirecta, en este caso, se reduce. Obviamente se incrementan otros costos y hay una inversión en equipo que tiene que estar analizada si se justifica o no, pero bueno, es parte de la consideración en el análisis. O reducción de la densidad de flujo mediante uso de contenedores. ¿Sí? Recuerden el concepto de unidad de carga, es decir, mover varias piezas en simultáneo en una unidad de carga ya determinada me permite bajar ese flujo de material. Pero ojo que también me puede estar generando a lo mejor un mayor stock o producir una mayor cantidad en un tamaño de lote mayor. ¿Sí? Son parte del análisis. Cuando vamos a analizar cómo se mueve el material, nosotros tenemos que entender en 3 dimensiones, se va a estar moviendo en 3 dimensiones, sí, de ya se mueven las 3 dimensiones, pero me refiero a que va a tener 3 enfoques de lo que es el movimiento de material. Desde lo micro hacia lo macro, es decir, primeramente el material se va a mover dentro de la estación de trabajo, luego vamos a mirar que el material se mueve entre las estaciones de trabajo, y en una tercera etapa vemos que el material se va a mover dentro de las, o mejor dicho, entre las áreas o departamentos o procesos que cada uno incluye varias estaciones de trabajo con su proceso mismo, ¿no es cierto? Entonces, desde lo micro a lo macro. Inicialmente, dentro de la estación de trabajo. No hay mucho que tal vez se pueda analizar, o esto en realidad en esta asignatura, esto probablemente en el estudio del trabajo o en alguna otra materia, vean mejor el diseño de las estaciones de trabajo, cuestiones de movimiento o cuestiones también de ergonomía, un punto por demás de importante a la hora de definirlo. Pero en sí, el movimiento de la persona va a tener que ser, como lo marca, simultáneo, simétrico, natural y técnico, ¿sí? Tratar de buscar que sea lo más natural posible, el movimiento lo menos brusco, lo menos que evite generar un peso, que tenga que levantar un peso significativo, o mover elementos, equipos, herramientas pesadas. Muchas veces esto va a estar relacionado con el espacio que le tengo que asignar. Para mejorar las condiciones ergonómicas, tal vez tengo que ampliarlo un poquito en el espacio, y ampliarlo un poquito en el espacio me va a estar determinando luego sí el espacio que requiere esta estación de trabajo. Entonces, entender cómo se mueve el material dentro de la estación de trabajo me va a determinar luego las necesidades de espacio que voy a estar tal vez necesitando. Habiendo establecido, habiendo estudiado mínimamente cómo se da dentro de la estación de trabajo, ¿de dónde se va a mover el material? Desde la estantería, desde el cajón, desde el contenedor donde tengo las piezas a procesar, hacia la máquina, si estoy procesando a través de una máquina, y luego de la máquina hacia el contenedor o el sector de material procesado que tengo que disponer dentro del área. Entonces, esencialmente, el flujo de material, veámoslo como una entrada y una salida de la estación de trabajo. Habiendo determinado la estación de trabajo, tenemos que estudiar el flujo que se da entre las estaciones de trabajo dentro de los departamentos. Acá, ¿a qué le llamamos departamento? Para que se quede por ahí un poco más claro. Conjunto de estaciones de trabajo que se agrupan según funciones similares de producto o proceso. Es decir, una línea de producción, una línea de ensamble manual, y podrá ser un departamento, ¿sí? Agrupa varias estaciones de trabajo que en este caso tiene una distribución por producto. Puede ser un departamento, puede ser diferentes máquinas de mecanizado que tengo agrupado, o por ejemplo balancines para estampado. El área de estampado es el departamento de estampado, donde el material
va a ingresar, va a ser procesado y luego va a pasar hacia otro departamento o hacia otra área. Entonces, ese es esencialmente el concepto de departamento y el que nos va a estar determinando luego la ubicación de cada uno de esos departamentos dentro de la planta o del layout general. Entonces, según qué tipo de distribución yo vaya a tener dentro de mi departamento, tengo que tener o voy a tener un flujo de material de una forma o de otra. Esto es, departamento por producto, como decíamos, puede ser una línea de ensamble manual, puede ser estaciones simplemente que estén conectadas, orientadas según el producto, pueden ser también incluso celdas de producción que estén orientadas según las etapas de fabricación del producto. Entonces, el flujo de material, ¿cómo se va a dar? Se va a dar entre las estaciones, es decir, la salida de una estación, el material a la salida de una estación va a ser el material a la entrada de la estación siguiente. ¿Sí? Pensemos siempre el material, el flujo de material, como entradas y salidas de cada una de las estaciones. Entonces, la distribución por producto, el movimiento se da entre estaciones. Acá, bueno, hay unos diagramas de distintos ejemplos, distintas posibilidades de cómo se puede ir moviendo el material con distintos métodos, distintas formas. Puede ser que el material lo mueva el mismo operador, puede ser que el material lo mueva un operador indirecto con algún elemento o con un medio de manejo de material. En este caso puede estar en una ubicación circular, o esto podría ser tranquilamente una celda en la cual el material recorre este flujo, ¿sí? Siempre entendiendo que se va moviendo entre las distintas estaciones. Por supuesto puede haber el caso en el cual haya algún almacenamiento intermedio entre estaciones, pero la clave acá es que la orientación por producto nos va a determinar estas entradas y salidas entre las estaciones de trabajo. Distinto es lo que ocurre en un departamento que tenga una distribución por proceso, como decíamos, el sector o el departamento de soldadura. Ahí van a llegar distintos lotes, distintas piezas, diferentes piezas, que van a ir a diferentes estaciones para ser soldadas, ¿sí? O un sector de estampado, están distintos balancines y cada uno va a recibir un lote de piezas para procesar y luego va a liberar ese lote de piezas para la siguiente operación. Entonces, es esperable que el movimiento del material dentro de un departamento de procesos, en lugar de ser entre estaciones de trabajo, como justamente son por proceso y las estaciones están, digo entre comillas, desconectadas, porque cada una trabaja de forma independiente en su lote de producción, entonces el movimiento del flujo se da entre la estación de trabajo y el pasillo. El pasillo va a ser el lugar de paso hacia el cual le voy a definir que quien mueva el material, sea un autoelevador, sea un apilador eléctrico, sea una zorra manual, sea una AGV, lo que fuere, el lugar que tengo designado para que circule. Entonces, entre estación de trabajo va a tener que estar el material a la salida de la estación de trabajo cercano o convenientemente cercano al pasillo para que pueda ser retirado con facilidad y con menor tiempo. ¿Sí? Distintas disposiciones pueden ocurrir, paralela al pasillo o bien enfrentadas. Un pasillo o dos pasillos, según si el material que entra lo abastezco desde una entrada y la salida es del pasillo siguiente, y bueno, el recorrido del material tiene diferentes funciones asignadas para el abastecimiento y para el retiro. En ocasiones, bueno, puede darse esto diagonal, que a veces facilita porque podría mejorar o dar la ventaja a la hora del espacio o el ancho necesario para ubicar dos estaciones de trabajo, más allá de que no es lo más convencional que estén en diagonal con respecto a los pasillos. Siempre suele haber una distribución más bien ortogonal. Pero muchas veces no me alcanza el espacio para este pasillo y bueno, me extiendo en el sentido, en este eje, orientando de forma diagonal las estaciones. Y entonces de esa forma me permite tener un pasillo en cada lado para aprovechar también lo que decíamos antes, una ventaja de que si el almacén de materia prima viene de este sector, bueno, puedo entregarle el material desde este lado y queda de forma directa para el abastecimiento, y la salida de este proceso me permite tal vez salir y avanzar al proceso siguiente, que puede estar en un departamento acá o puede estar hacia este costado. Entonces, son ventajas que se buscan aprovechar. También puede haber dentro de un departamento
procesos mecanizados, automatizados, bueno, como decíamos, puede ser una línea de ensamble manual o puede ser una línea automatizada con un flujo continuo, con un sistema de transferencia mecanizado o automatizado. Puede ser, en estos casos, como se ve en la parte inferior, pueden ser distribuciones para una AGV, donde están las estaciones de trabajo distribuidas alrededor de un recorrido en el cual realiza la AGV, puede estar en la parte interior o en la parte exterior las estaciones, y el AGV va colectando o entregando material y colectando en cada una de las estaciones, como veíamos otra vez en los ejemplos. Un flujo en sentido circular, esto puede ser una estación incluso automatizada, que veíamos que había distribuciones así rotativas en las estaciones de trabajo menores o mayores, según cual sea. Bien, y después estas configuraciones con un ramal central y las estaciones que van pueden ir abasteciendo a través de una cinta transportadora, por ejemplo, y está luego entregando al sector de producto terminado. Bien, vimos el flujo del material dentro de la estación de trabajo, cómo se mueve de la parte micro. Vimos dentro de una estación, de un departamento, es decir, dentro de un sector definido donde agrupé distintas estaciones de trabajo con algún criterio, agrupé porque fabrican todas el mismo producto y tienen una distribución por producto o celdas, o las agrupé porque tienen toda la misma función y fabrican, tienen el mismo proceso, entonces los agrupé en el departamento de soldadura, el departamento de estampado, de pintado, etc. Una vez que agrupé esos departamentos, yo, bueno, el material, como desde que entra a la planta hasta que sale como producto terminado, va a pasar por todos esos departamentos, o al menos por distintos departamentos presentes, porque puedo fabricar distintos productos. Tengo que entender cómo se da el movimiento entre sí departamentos, que son las ubicaciones mayores. Entonces, una forma de verlo es entender ese departamento como entendemos una planta, en el sentido, o tomarlo como caja negra, es decir, tiene una entrada y tiene una salida. La planta tiene una entrada que es materia prima, y una salida que es producto terminado. Bien, un departamento también va a tener una entrada que va a ser material, que puede venir de almacén o puede venir de ¿dónde? De otro departamento, ¿sí? De otro área que haya tenido un primer procesamiento y que requiera que por su, como decíamos, hoja de ruta, tenga que pasar ahora al sector de soldado. Entonces, la entrada y la salida, cómo queden en el departamento, la configuración, me va a determinar tal vez un mejor o no manejo de material. En este sentido, hay las configuraciones, puede ser que esté una sola entrada, que el acceso, tal vez para quien abastezca y quien retire el material, sea un solo lugar y que luego el material tenga que ir fluyendo o distribuyéndose conforme se dé dentro de las estaciones, dentro del departamento, las estaciones de trabajo. Puede ser que entre por distintos laterales del área, entre de un costado, y la salida esté definida hacia otro sector. ¿Qué me va a determinar la entrada y la salida? Y la conveniencia en desde dónde viene y hacia dónde va, o hacia dónde va con más frecuencia. Entonces, si son áreas que normalmente sí van a ser áreas abiertas, pero no puedo entrar por cualquier lado y no puedo meter movimiento de material por cualquier lado. Eso tiene que estar predeterminado, tiene que estar preestablecido. Podría ser que el abastecimiento al departamento que esté sobre el pasillo, y si en cada uno de estos sobre el pasillo se dan las máquinas de una distribución por procesos, que como hablábamos antes, tienen el contacto o el flujo de material entre la estación de trabajo y el pasillo, bueno, tal vez tenga el pasillo con varias entradas, entonces eso me puede favorecer el abastecimiento para no tener que mover tanto el material. El dentro de cada departamento es lo que estudiamos o lo que veíamos recién cuando comentamos que podía tener una distribución por producto, por celda, por procesos. Eso es lo que ocurre dentro de cada departamento. En lo macro, el departamento va a tener una entrada y una salida. Bien, algo que no se vaya entendiendo o que quieran consultar. Avanzamos, si no. Planificación de los departamentos. Es decir, qué tipo de distribución o qué
qué concepto le va a dar a cada uno de mis departamentos. Uno dice, bueno, pero yo fui a una planta y tiene distribución por proceso o por producto. Y no, tiene distribución por proceso en tal sector y tiene distribución por producto en tal otro y tiene celdas en tal otro. Y eso puede ocurrir, en realidad va a ocurrir, de hecho, porque vamos a encontrarnos con una combinación y no todos los procesos en la planta van a tener que tener una única forma. Por ejemplo, en la planta donde yo trabajo, hay un sector que fabrica o realiza el sector de costura, corte y costura de los tapizados, de las fundas, de los asientos para auto, y hay otro sector donde se realiza el montaje, el ensamble de la butaca. Entonces, a priori son dos departamentos grandes, el departamento de costura y el departamento de ensamble. Ahora, a su vez, están separados por procesos, porque el proceso de costura está en un sector, el proceso de corte está en otro sector, están agrupados por proceso, y el proceso de ensamble está en otro sector. Ahora, dentro del departamento de costura y están armadas diferentes celdas. Hay una celda donde se dedica exclusivamente a coser, por ejemplo, los respaldos delanteros del asiento. De la butaca, perdón. Entonces, hay máquinas exclusivas dentro de ese departamento que van a estar utilizadas únicamente para fabricar en un flujo de operaciones esa funda. En el departamento de montaje, y voy a tener una línea de ensamble que va a estar orientada por producto, obviamente con estaciones de trabajo asociadas que también tienen una orientación por producto. Entonces, se van trenzando, se van mezclando y se van dando las distintas integraciones de la distribución. Pero bien, eso es parte de lo que se ve. Por eso hay que entender las particularidades de cada una para poder luego estudiarlas y mejorarlas. Departamento de soportes, cuando decimos los departamentos que se deben entender o se deben incluir dentro del estudio, no solamente estamos hablando de producción, que es donde estamos haciendo el foco, sino también lo que decíamos antes, soporte, mantenimiento, calidad, materiales, almacén. Y administración y servicios, como también debíamos incluir, tal cual como comentamos al principio. Departamentos de producción definidos según su variedad y volumen. Recuerden lo que estudiamos en la unidad 1, que es según la variedad de producto y según la cantidad o el volumen que se vaya a fabricar, puedo estar orientado tal vez a algún tipo de distribución. Si tengo una poca variedad o si me dedico a fabricar un solo tipo de producto y en una gran cantidad de piezas, tal vez me oriente a que ese departamento o que la distribución dentro de mi planta sea por producto, o bien según el tipo de material, el tipo de producto y el volumen, puede ser celdas, y también la distribución por proceso, que en este caso encuadra en cualquiera de las categorías, si es con bajo volumen, si es con un volumen medio, si es con un volumen alto, la distribución por proceso termina siendo la más flexible y la que se adapta, pero también las que nos trae algunos otros problemas. Por ejemplo, si yo le tengo que preguntar a ustedes, comparando una distribución por producto y una distribución por proceso, si hablamos de el WIP o el material en proceso, ¿cuál les parece que va a tener menor cantidad de material en proceso? Muy bien, exactamente esa, la que todos estaban pensando, ya que nadie lo respondió. La distribución por producto va a tener menor cantidad de WIP en relación a una distribución por proceso, que sabemos que trabaja por lote, que acumula material, que el material está a la espera de entrar a otra máquina, que trabaja por lotes, entonces el WIP es más elevado. El manejo de material, el movimiento de material, que es esperado que tenga, que sea mayor en una distribución, por ejemplo, por celdas o en una distribución por proceso. Por procesos. En una por procesos, ¿no? Sería Muy bien, mayor, sí. me parece. Exactamente, ¿sí? Sí, esa sería la respuesta correcta. Si nosotros pensemos un ejemplo más sencillo, tenemos dos estaciones de trabajo, que una pieza tiene que ser procesada por la estación 1 y, porque así indica su hoja de ruta, tiene que después procesarse por la estación 2. Si yo tengo una celda, de la estación 1 pasa directo a la estación 2. Si yo tengo una distribución por proceso, probablemente en la estación 1
trabaje con un lote, produzco el lote, dejo ese lote en un contenedor terminado, ese lote va a venir a un operador de manejo de material, lo va a llevar tal vez a una etapa de almacenamiento intermedio, o lo va a llevar hacia la ubicación previa del otro equipo, en lo cual va a quedar a la espera de que el otro operador termine de fabricar la pieza y mueva luego el material para ingresar. Entonces, esas operaciones intermedias que conectan a ambas estaciones separadas porque trabajan por lotes, son los excesos de movimiento, de manejo de material y de WIP que nos estamos refiriendo. ¿Sí? Y, consecuentemente, si hay un WIP mayor, si hay stock intermedio mayor entre operaciones, también me va a repercutir en el lead time de manufactura. ¿Sí? Voy a tener un tiempo mayor de recorrido, el material no fluye tan continuo por mi proceso, sino que se va trabando y va generando esperas y mayores tiempos, en este caso no operativos, para el material. Bien. Esto a modo de refresco, de recuerdo, en una forma más gráfica y marcada de las distribuciones por producto. ¿Sí? Acá tenemos diferentes departamentos, en este caso son 4, que tienen las estaciones de trabajo orientadas conforme al avance del producto o del material mientras va siendo procesado. Entonces, los departamentos en este caso tienen distribuciones por producto. Bueno, acá hablamos de posición fija, que no viene mucho el análisis del layout en este caso, en lo que son, observen la diferencia entre lo que es la distribución por producto y la distribución por proceso. Acá se agrupan todas las fresadoras, se agrupan todos los tornos, y el movimiento de material, claro, entra a los distintos departamentos, en ocasiones tiene que volver, porque un producto determinado requiere un fresado, luego de pasar por el torno, el taladro, luego puede volver a otro fresado. En sí, puede dar esta situación el tenerlo agrupado por proceso. Incrementa el manejo de material. Y en Celda vamos a ver que tiene algunas particularidades similares a las de productos. ¿Sí? Las máquinas van a estar orientando en el sentido del flujo del material, en el sentido del avance del proceso, con la particularidad de que al trabajar con familias de piezas, hay piezas que tal vez no sigan este flujo dentro de la celda y tengan que tener un flujo diferente. ¿Sí? Esas particularidades. Con lo cual, la distribución por celda agarra un poquito las ventajas de la distribución por producto y las ventajas de la distribución por proceso, pero asociada a un producto o familia de parte particular con ventajas de similitud. Bien, ya hablamos demasiado del flujo en sí. ¿Qué queremos hacer? Queremos medirlo. Siempre queremos intentar medir y cuantificar todo lo que se pueda cuantificar a la hora de hacer un análisis, a la hora de hacer una evaluación, a la hora de tomar una decisión, es lo que tenemos que apuntar, medir. Entonces, ¿cómo medimos el flujo? A través, como decíamos, cantidad por hora, es decir, piezas, puede ser pieza por hora, movimiento por día, viaje por turno, kilogramos por semana. Bien, ¿cuál elijo? Y la que me quede más conveniente para el tipo de proceso y tipo de producto que estoy moviendo. En general, las plantas con mayor volumen de material van a utilizar medidas cuantitativas. Una planta que el material tenga poco movimiento en sí va a terminar utilizando medidas cualitativas. En este caso, vamos a ver también algunas mediciones cualitativas de necesidad de cercanía de departamentos o de áreas. Pero en general, ¿qué tenemos que usar? Las dos. Tenemos que medir el flujo, medir cómo se mueve el material, con qué frecuencia, con qué distancia, y a través de esa medición vamos a poder calificarlo según la necesidad de cercanía o de distancia que requiera. Entonces, para medirlo, ¿qué hacemos? Esto ya lo conocen, hemos visto con distintas aplicaciones, matriz origen-destino o matriz desde Asia, tiene distintos nombres. ¿Qué vuelca la matriz? Y en este caso estamos volcando en distintas áreas, distintos departamentos, como comentábamos antes. No solamente van a estar los de, mejor dicho, en este caso, como estamos hablando del movimiento del material, sí van a estar todos aquellos departamentos que tienen que ver con el proceso productivo. Desde, bueno, acá tiendas, esto debe ser español, mexicano, no sé, bueno, el almacén de materia prima hacia el almacén del producto terminado. Todos los
departamentos, todos los procesos, en este caso puede ser una distribución por procesos que se puede dar en este caso. Entonces, todas las mismas ubicaciones o departamentos en el DESDE también lo ubicamos en el ASIA y vamos viendo qué cantidad de material se mueve entre cada uno. Como en este caso hay distintos productos, puede ser que un material que se mueva de torno a placa son 4, pero a su vez de fresado, de torno a fresado también hay un movimiento que tal vez pueda corresponder hacia otro material. Entonces, ¿qué vuelca acá? Junto todos los materiales que fabrico, veo todos los movimientos posibles, veo todas las frecuencias, las cantidades posibles y las vuelco en esta tabla. De esa forma entiendo el flujo que hay de material entre los distintos sectores, entre los distintos departamentos. Por ejemplo, estos números implicarían un caso de movimiento por hora que puedo llegar a tener en esta situación de ejemplo. Pero hay algo, no todos los materiales son iguales y no todos los medios para mover el material son iguales, con lo cual, si le doy a todos la misma importancia, probablemente en algo le esté errando o probablemente esté priorizando o favoreciendo a alguno y perjudicando a otro. Es decir, no es lo mismo mover una bobina a través de un puente grúa entre una ubicación y el equipo, donde tengo que luego realizar el debobinado y todo el procesado, que mover una serie de cortes ya realizados en tamaños más pequeños para llevarlo de una máquina a otra o de una ubicación a otra. Entonces, no todos los movimientos son iguales y tengo que buscar alguna forma o algún factor que me los homogeneice, que me los haga equivalentes y que me los haga comparables. Entonces determino una medida de flujo equivalente. Entonces busco cuál es el atributo que le puedo asignar un factor que obviamente lo voy a tener que definir con algún criterio, el cual, por ejemplo, se ve en lo que marca la tabla. Tengo 3 piezas distintas que se mueven en diferentes recorridos, pero por la pieza 3, porque a lo mejor tiene el doble de peso, como indica acá, que la pieza 1 y 2, le asigno un factor de 2. Entonces, en un ejemplo, cuando se mueve desde el sector A hacia el sector C, la pieza 1 se mueve 30 veces por día. Y la pieza 3 se mueve en realidad 7 veces por día, pero como tengo un factor de equivalencia de 2, es como si moviera 14 veces por día. Para hacerlo equivalente ¿a qué? A la pieza 1. Entonces mover 7 piezas de la 3 equivaldría a moverla en realidad por 14 para hacerla comparable con la pieza 1. De esta manera, ¿esto cómo puede traducirse o cómo podemos entender ese factor? Y puede estar asociado al tiempo que me lleve moverlo. El tiempo, como viene asociado al recurso y al costo que viene detrás, tiene que ver necesariamente con eso. Si una pieza que es pequeña y la mueve un operador, vamos al ejemplo más sencillo, manualmente, va a tener un determinado tiempo entre moverla en una distancia dada. Ahora, si esa pieza tiene un peso mayor y el movimiento se realiza con 2 operadores en simultáneo, ese costo de mover el material ya termina siendo el doble. En ese caso, un factor de ponderación 2 quedaría bien aplicado. Va a estar también relacionado con el medio que utilizo para moverlo, como decíamos antes. Si lo utilizo a través de una zorra manual para mover la pieza, va a tener un determinado tiempo por metro recorrido. Si utilizo un autoelevador, va a tener un tiempo diferente por metro recorrido y un costo diferente. O sea, la hora del operador que lo está moviendo, voy a estar destinándole menor tiempo, pero también tengo el costo de, a lo mejor, el alquiler del autoelevador asignado a una pequeña fracción de esa pieza. O mover la pieza a través de una zorra, un apilador eléctrico, o a través de un aparejo, un puente grúa, como decíamos, van a tener tiempo asociado y ese tiempo tal vez lo puedo equilibrar con algún factor de movimiento, con algún criterio que preestablezca para realizar mi matriz de origen-destino de flujo equivalente. El resultado de esto es que el flujo que yo esté comparando acá sea justamente equivalente, homogéneo,
para decir si entre la ubicación A y B, entre la ubicación A y C, tengo 44, vamos a llamarle movimientos por día, y entre la ubicación A y B tengo 12 movimientos por día, y va a ser deseable que la C esté más cerca de la A que la B de la A, ¿sí? Me va a estar priorizando o asignándome cercanías de preferencia por cantidad de movimientos. Ese es el fin de este análisis. El fin no final, sino de objetivo, ¿no? Está claro. Bien. Eso en cuanto a la medición cuantitativa del flujo. Medición cualitativa del flujo es también asignar algún tipo de factor, tiene que haber siempre detrás un fundamento o algo que me lo explique. Voy a tener que listar todos los departamentos. Acá sí también voy a incluir los departamentos soporte, que en la anterior no, porque obviamente en el departamento de soporte, sacando un caso que puede ser, como decíamos antes, el área de inspección de recepción de calidad puede tener movimiento de material, sí, entonces debo incluirlo dentro de este listado. Pero bueno, áreas como a lo mejor mantenimiento no va a tener un movimiento de material directo, entonces quedan excluidas de ese análisis cuantitativo y voy a considerarlas entonces en el cualitativo. No lo hago de cualquier manera, sino que tengo que definir cuáles son los criterios a la hora de clasificarlo, es decir, si voy a estar asignándole una categoría o un puntaje de cercanía, tiene que estar basado con algún criterio o algún fundamento. Entonces luego lo clasifico, A, E, O, U y X. ¿Esto ya lo vieron en alguna materia? No que yo recuerde. Bueno, el diagrama de relación de actividades básicamente tiene esta forma, en la cual se muestran todos los departamentos y en la cual obviamente se califican la relación de cada uno de ellos entre sí. Entonces, por ejemplo, sala de conferencia de directores con oficina de ingeniería de planta, ¿sí? Estamos hablando en este cuadrante, y tenemos una calificación de U, que significa que no es importante, y el criterio. ¿Por qué no es importante? Por el criterio 6, según el flujo de información, que es bajo. Entonces, como tiene flujo de información bajo, ya está, ¿no? Sí. Es una relación no importante. Califico la relación y luego le asigno o justifico el por qué puse esto. La calificación en general, como decíamos antes, son las vocales, absolutamente necesaria, muy importante, importante, ordinaria o no importante. Si volvíamos a la tabla anterior y veíamos que este tiene un flujo entre A y C de 44, bueno, probablemente si tengo que luego calificarla, voy a calificarla con una A absolutamente necesaria. ¿Por qué? Porque tengo que poner una tabla de criterio, frecuencia de movimiento de material alta. Entonces, en esas van a quedar atadas a través de una relación absolutamente importante. Atención con esto, que no es lo mismo la U que la X. ¿Por qué no es lo mismo? La U no es importante. ¿Qué quiere decir? Que no me preocupa tenerla cerca. Ahora, si la tengo cerca, no me genera un problema. En el caso de la X, sí, que están cerca es un problema. Sería algo indeseable. Esto puede ser por cuestiones de seguridad, por cuestiones de ruido, por cuestiones de contaminación, que dos áreas no convenga que estén cercanas entre sí. Entonces, ahí ya cambia la calificación para cada caso. Estudiamos el flujo, vemos cómo se mueve el material en la planta, vemos cuáles son las áreas principales que tienen que estar cerca porque tienen mayor contacto, mayor movimiento de material. Vemos también cómo con las vías de soporte le damos una calificación, entonces nos vamos armando de a poco los bloques, qué tan cercanos me conviene que estén o cuáles no me interesa que estén tan cerca, y voy armando de una forma cómo va a estar distribuida en mi planta. Ahora, cada uno de esos departamentos que yo evalúo acá, tanto esto, bueno, estos son a modo de ejemplo más de oficina, como estas áreas, tienen una superficie. ¿Que cómo calculo esa superficie de los departamentos? Bien, se realiza de abajo hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Partimos de las estaciones de trabajo, similar a lo que hacíamos con el flujo. Partimos de las estaciones de trabajo, qué espacio o qué superficie necesitan las estaciones de trabajo, y luego el área, el departamento, para poder
incluir luego también los pasillos. ¿Qué tenemos que considerar? Algo de lo que ustedes también comentaban al principio de la clase. Nivel de inventario, es decir, la cantidad de piezas que voy a tener en mi almacén, la cantidad de piezas que voy a tener como WIP dando vueltas, los métodos de almacenamiento, obviamente el equipo que voy a utilizar. Si tengo un apilador eléctrico, tal vez el ancho del pasillo pueda ser más chico. Si el movimiento del material luego te da un autoelevador, voy a requerir un espacio mayor, 3 metros, incluso hasta más también. Bien, y también otras limitaciones del edificio. Entonces, requerimiento de espacio, nos metemos en la estación de trabajo. ¿Qué tenemos? 3 cosas: equipo, materiales y la persona. El equipo, obviamente, las dimensiones de la máquina, y si la máquina tiene algún tipo de desplazamiento, los desplazamientos máximos de la máquina. También debemos considerar que tiene que entrar la persona de mantenimiento para hacerle un preventivo, un correctivo. Entonces, hay un espacio adicional que tiene que dejar, si tiene que considerarse para ese trabajo. El material. En la condición más simple podría ser el material que tengo de entrada, un contenedor con piezas, y el material que tengo a la salida, un contenedor con piezas terminadas. Por supuesto, si en una estación donde hago un ensamble tengo varias piezas, como por ejemplo en una estación de soldadura, voy a tener varios componentes de entrada, tengo varios contenedores alrededor. Bueno, tengo que dejarle espacio para todos esos contenedores. También puede ocurrir que si yo trabajo con un solo contenedor por material, cuando estoy llegando y consumí el último, ¿qué tiene que ocurrir? Y tiene que venir el abastecedor para cambiarme el contenedor, para que no pare el proceso porque me quede sin piezas. O bien el abastecedor estar bastante sincronizado y llegar a abastecerme antes que se me termine el contenedor, porque si no, en algún momento paro el proceso. Entonces, bien, si no tengo aceitado ese circuito de abastecimiento, tengo que considerar que dejar 2 contenedores por pieza, uno que estoy usando y uno para empezar a utilizar cuando se me termine el que estoy usando. De esa forma le doy un poquito más de tiempo al abastecedor o le permito que se organice de otra forma. Pero ¿qué pasa? Estamos tapando desperdicios con stock. Tenemos más material dando vuelta, tengo mayor superficie ocupada. Eso no es deseable, con lo cual apuntemos a poder trabajar de forma más organizada con menor cantidad de piezas en el puesto. Pero bien, si es el caso, tengo que considerarle el espacio que tengo que asignar. Y el operador, obviamente, no está en una posición fija, puede estarlo, pero va a tener movimiento, va a tener que tener un espacio para entrar y salir de la estación de trabajo, va a tener distancia entre el equipo y el material, pasillos internos. Bueno, esto también puede haber una reglamentación nacional que tenga que ver con el ancho de los pasillos. Cuando el trabajo puede tener hasta 65 centímetros, el material no se mueve, o bueno, con la máquina funcionando, entonces, para todas las estaciones de trabajo que tengo definidas en mi planta, definí qué superficie necesito. Si nosotros decíamos que un departamento es el agrupamiento de las distintas estaciones de trabajo que forman parte de ese departamento, claro, uno le llevaría a pensar a decir que la superficie del departamento es la sumatoria de la superficie de las estaciones de trabajo. Pero no estaríamos considerando las cuestiones de pasillo. Es decir, como el material se va a mover dentro del departamento, puede ser entre las estaciones de trabajo o que haya pasillos internos, esos pasillos tengo que tenerlos estimados, o al menos considerarlo como una superficie que voy a necesitar. Como todavía no tengo armado mi layout, no tengo distribuido dónde van a estar los pasillos como para estimar entonces esa superficie, ¿qué es lo que se hace? Se asigna un porcentaje. Por ejemplo, de acuerdo a la carga que se va a estar moviendo, según qué superficie tenga esa carga, se puede asignar un porcentaje adicional a esa sumatoria de espacios o de superficie que va a ocupar las estaciones de trabajo. O sea, tengo 5 estaciones de trabajo en un determinado departamento, que ya calculé su superficie, voy a sumarlas, y a esa superficie voy a asignarle un adicional de, si la carga que voy a mover tiene entre 0,6 y 1,1 metros cuadrados, le asigno entre un 10 y un 20% de más en mi estimación inicial para armar el bloque de mi departamento que luego voy a distribuir en el espacio asignado para el layout. ¿Se comprende eso?
Bueno, por la duda que digan que no, sigo avanzando. Sí, sí, se comprende. Ok, bárbaro. Bien, finalmente, tengo los departamentos estimados en mi superficie y nosotros dijimos que el material se mueve también entre departamentos. Sale del departamento de soldadura, se va para el departamento de pintura. Sale del departamento de pintura, se va para el departamento mejor de inspección final, de embalaje. Entonces, en esos movimientos es donde se generan los pasillos de planta, donde se realiza el movimiento entre departamentos. Tengo que definir cómo van a ser esos pasillos y qué amplitud le voy a dar. Si son pasillos muy estrechos, me limitan también el manejo del material, puede generarse congestión. Si tengo flujo de vuelta en un pasillo con autoelevador y ese flujo es bastante grande, continuo, y tal vez un pasillo de una sola mano me complique, tener pasillo estrecho, tener dos manos me genera un riesgo de accidente, bueno, hay también ciertas reglamentaciones para cumplir. Si me excedo en el ancho del pasillo, voy a estar desperdiciando espacio, o si genero pasillos por lugares innecesarios, también tengo una pérdida de espacio. Normalmente tienen que ser ortogonales, rectos, tener no curvas, no es lo deseable. Y obviamente va a tener una influencia grande en qué tipo de material voy a utilizar. Con todo eso que armé, ahí ya analicé el material, el flujo material, cuál es, cómo se mueve, analicé cómo se da cuantitativamente y cualitativamente la relación entre los distintos departamentos, las distintas áreas, y luego tengo ya en mente qué espacio requiere todos esos departamentos, todas esas estaciones de trabajo que tengo que de alguna forma distribuir dentro de la planta, porque todavía no distribuimos nada dentro de la planta, simplemente lo que estamos es estudiando las necesidades y cómo se va dando. Dentro de lo que es el manejo de material, que obviamente es una de las claves con las cuales se basa la relación del layout, está lo que es la ecuación del manejo de material, que básicamente nos ayuda a comprender un poquito mejor y a modelizar el manejo. Entonces, ¿qué es la ecuación? Nos va a determinar, bueno, de forma simplificada, el qué, el dónde, el cuándo, el cómo, el quién y el cuál. Es decir, el qué es decir cuáles son los materiales que voy a mover, el dónde y el cuándo son los movimientos, desde dónde hacia dónde va a ir, en qué momento, con qué frecuencia, el cómo, con qué métodos voy a estar moviendo el material, quién lo va a mover el operador, va a mover un operador indirecto dedicado al abastecimiento y al movimiento de material entre distintas áreas. Y bien, analizando esta ecuación, termino definiendo cuál es mi sistema de manejo de material preferido o deseable, ¿sí? Que va a implicar qué equipo de manejo de material voy a utilizar, qué medios, qué contenedores. Entonces, con esto en mente, se define lo que es una tabla de planificación de manejo de material. Vamos a tratar de resumir cómo se analiza los distintos movimientos de material dentro de la planta para poder establecer elementos que nos permitan luego comparar diferentes distribuciones de planta que hagan. Entonces, voy a partir de la base, cuando hablamos de diagrama de flujo de proceso, que tenía la simbología, bueno, eso me va a servir como un input para hacer este análisis. Voy a poder analizar desde dónde hacia dónde se dirige, voy a entender en qué dimensiones, en qué contenedores se mueve el material, con qué frecuencias, en qué distancias. Usted dice, bueno, pero la distancia va a tener que ver con el layout. Es decir, yo no puedo saber la distancia hasta tanto defina dónde ubico cada una de las áreas. Esto es elemental. Por eso decíamos que nos va a permitir comparar, porque si un layout me va a determinar una X cantidad de metros recorridos, con esto voy a poder volcar la información y comparar otra alternativa de layout y considerar las distancias totales que mi material va a estar recorriendo. Obviamente voy a tener que utilizar también ese flujo equivalente para poder compararlo de forma más homogénea. Nos va a ayudar a determinar el método de manejo de materiales. En ocasiones ya está determinado, pero ya esto se maneja, esto se lleva con autoelevador, esto se lleva con zorra manual, acá tengo un aparejo para llevar este equipo. No quiere decir que sea un método que no pueda cambiar, que no pueda haber algo mejor. Entonces esto me permite analizar y tal vez poder plantear alguna alternativa de cambio. Y lo que decíamos, comparar distintas distribuciones. Esto que no se ve prácticamente nada, seguro en sus pantallas,
De todas formas, esto después lo buscan, está basado en el libro de Tompkins, Generación de las Instalaciones. Lo que decíamos, ahí tal vez acá se ve un poquito mejor. No sé si puedo hacer más zoom. No. OTSI, cuando decíamos los diagramas de flujo de proceso, la O de operación, la flecha del transporte, S de stock o almacenamiento y la I de inspección. Entonces, observen que donde nos vamos a estar volcando es la T de transporte, acá se da un transporte, que nos va a marcar desde dónde hacia dónde se transporta, el tipo de contenedor, las dimensiones del contenedor, el peso, la cantidad de piezas, acá estamos hablando del concepto de unidad de carga, la frecuencia, esto sale de la tabla desde hacia, lo que decíamos antes, de manejo de material, y la distancia, bueno, esto está expresado en pies, que una distribución dada podría tener. Finalmente, el método de manejo del material, que en este caso es una carretilla, un auto elevado. Bien, entonces para cada movimiento, para cada T, voy a tener un desarrollo de cómo se mueve el material, con qué frecuencia y a qué distancia. ¿A qué distancia? Para la distribución que estoy analizando. Entonces, en la primera parte, sí vemos el dónde. Desde dónde hacia dónde se mueve. Acá están los departamentos, las áreas desde, las áreas hasta. El qué es lo que estoy moviendo. Acá sí está claro que muevo un contenedor, muevo una pieza individual, muevo de a una, muevo un contenedor con varias piezas, como en estos casos, cantidad por contenedor. La frecuencia y la distancia. Finalmente el cómo. Esto está definido, ¿puedo cambiarlo? Sí, puedo cambiarlo. A lo mejor cuando cambie esto también me va a cambiar en la tabla desde hacia el flujo equivalente del material. Si cambié el equipo de manejo de material, a lo mejor el flujo equivalente me cambie también. Para favor, me cambie para bien, para mal, y me termine generando una distancia ponderada recorrida distinta, ¿no? Entonces, bien, eso es una herramienta. A modo de resumen, como para ya ir volcando todo lo que fuimos viendo a lo largo de la clase, ¿de dónde partimos? Esta sistemática SLP, método de Mutter, creo que es bastante, la deben haber visto en alguna otra materia, seguramente acá en la carrera, si mal, bueno, no lo recuerdo porque es bastante ya que lo cursé, pero ¿puede ser que lo hayan visto ya en otra materia esto? Me parece, Pedro, que con el cambio de plan, muchos de esos temas que antes se daban en industria se distribuyeron en otras asignaturas. Pero si alguien quiere hacer su aporte, adelante. Me asusté cuando dijiste me parece Pedro, pensé que iba a decir me parece Pedro, no quedó nadie, y bueno, ella se complicó. Y no sé, estaba esperando que al menos digan no, pero... Claro, no lo vimos, no tenemos ni idea de qué estaba hablando. Bien, bueno, no lo vieron, está. Lo vemos acá, entonces, de planificación sistemática de la distribución. SLP, el método de Mutter. Lo van a ver seguramente, o no seguramente, más adelante, pero acá sí lo estuvimos viendo, lo vimos en detalle, y acá lo vemos de forma resumida. Análisis, producto-cantidad. ¿Qué análisis producto-cantidad? ¿Qué piezas? ¿En qué cantidad y qué flujo de materiales, cómo se mueve, entre qué sectores se mueve? ¿Sí? Lo que tenía dos vertientes, el flujo de materiales, la parte cuantitativa, la parte que calculamos, incluso el flujo equivalente, cuando hablábamos de la tabla de origen-destino o desde Asia, y tiene la vertiente de la relación de actividades, la parte cualitativa, es decir, la necesidad de cercanía por una calificación no numérica, sino por necesidad y por consideración cualitativa. Entonces, con ambas informaciones, yo establezco el diagrama de relación de actividades, que todavía no sé qué espacio ocupa cada sector, no tengo dimensionado, pero sí sé qué tan cerca quiero que estén entre sí. Una vez que armé este diagrama de relación de actividades, ahí empiezan a aparecer las cuestiones de necesidad de espacio. Hablamos de requerimiento de espacio. Hablamos de requerimiento de espacio cuando estamos refiriendo al sistema de producción. Partimos de la estación de trabajo, para luego dimensionar el departamento, para luego dimensionar los distintos departamentos, ¿cierto? Con los pasillos asociados, etc. Entonces la necesidad de espacio empieza a aparecer acá y
lo que entra a jugar, sí, lo que en un momento al principio de la clase comentaba, en el espacio disponible, sí, las necesidades las tengo de espacios tan claras, pero también tengo un espacio disponible y tengo que adaptar mis necesidades también a ese espacio. Ese espacio no es infinito, no puedo distribuir como se me cante en esas cuestiones, entonces me genera una restricción. Con esa restricción, con esas necesidades de espacio y con ese deseo de cercanía de las distintas áreas, yo tengo que elaborar el diagrama relacional de espacio, en el cual tengo lo mismo que acá, solamente que en bloques proporcionales al espacio que va a ocupar. Para verlo un poquito más cercano, este es el diagrama de relación de actividades. Cada una de estas áreas o departamentos, ustedes sabrán que tienen algunas vinculaciones, tiene la conexión según el grado de importancia, va a estar dada por el tipo de flecha o de línea que una a cada uno de estos nodos. Entonces, las de mayor relación, las de mayor necesidad de cercanía van a tener un trazo más grueso, como se ve en estos casos. Esta información de dónde sale, y de la matriz desde Asia y de la relación de actividades que veíamos antes. El diagrama de relación de actividades va a venir de estas dos cosas. Acá no aparece espacio, todos los departamentos están representados por un nodo independiente de qué espacio. Zika me dice, bueno, yo quiero que, me conviene que la 1 y la 3 estén cerca, y la 3 y la 9 también. Bueno, acá hay muchas que me convenga que estén cerca, y hay otras que no tanto, ¿sí? Que son las que están en línea de puntos. Acá hay líneas de puntos en realidad, acá hay líneas de iones. Me va a determinar justamente gráficamente cómo me conviene ir agrupando. Cuando aparecen los requerimientos de espacio, ¿cómo se me transforma? En los nodos se me transforman proporcionales en algún bloque a una superficie que me determinó el requerimiento de espacio. Entonces, al anterior se superpone, y en esto sí, donde decíamos se consideraba este adicional de porcentaje por pasillo. ¿Recuerdan cuando decíamos departamento? No sé cómo voy a estar acá dentro distribuido todavía, pero sí sé que tengo que dedicar un espacio a pasillo. Bueno, a este área le agrego ese adicional. Entonces, acá tengo que sí ingresar los requerimientos, el espacio disponible, las restricciones que tengo ya en la ubicación que tengo que definir. Entonces, me van a aparecer las distintas distribuciones. Observen que los bloques acá van con también otra forma, incluso en este caso en L se distribuyó el departamento 5, y las cercanías de esto, el 8 y el 5, por ejemplo, en este caso, bueno, coincidentemente quedaron cerca, pese a que la relación de actividades implicaba que no importaba que quedaran cerca, pero en este caso quedaron. Hay ubicaciones, vamos a ver si en alguno cumplió, en la 3 y la 5 que requería que estén cercanos, acá están incluso conectados por esta entrada y salida de material. Entonces, vuelco en la restricción de espacio que tengo, que en este caso puede ser esta superficie, acá, bueno, planteo distintas superficies posibles, pero distribuyo los bloques de forma tal que queden cercanos lo más posible a lo que tracé en el diagrama de relaciones, pero asumiendo que no tengo una planta que tenga estas características, sino una que tenga estas características, porque obviamente se da de esa forma. Entonces, esto se llama distribución en bloques alternos. En este caso tengo 3 alternativas de layout. ¿Cuál es la mejor? Y eso es lo que tengo que analizar ahora. Entonces, el diagrama relacional de espacio, era con factores influyentes, limitaciones prácticas, cuestiones de probar, genera las alternativas. Una vez que genera la alternativa, termina la etapa de búsqueda, empiezo la parte de selección. Esto también ya lo hablamos al principio, evaluar las alternativas, seleccionarlas, y luego la parte de instalación. ¿Cómo evalúo las alternativas? Si tengo el flujo de material equivalente y tengo entre qué áreas se mueven, y acá tengo definido cuáles son los pasillos, las distancias recorridas de ese material, yo acá puedo determinar que en esta distribución el material se mueve en una variable ponderada, X cantidad de metros. Entonces, teniendo la cantidad de metros que se mueve el material, puedo tener la que menos metros recorra. Puedo tener el layout que tenga menor superficie ocupada. Esa puede ser otra variable cuantitativa deseable a la cual quiera calificar o quiera utilizar para calificar cuál es la distribución más conveniente. Entonces,
elegir la distribución, seleccionarla, es plantear qué objetivos busca mi distribución, es darle alguna ponderación, es tal vez definir cuál es la forma en la cual numéricamente puedo justificar y fundamentar mi elección. De eso se trata la parte de comparación de alternativa y definición. Y una vez definido, ya sigue la etapa de implementación. Algunas consideraciones finales. Retomando lo de recién. El definir objetivos claros para el layout que yo quiero trazar o quiero modificar, o si tiene que hacer una expansión de la planta, lo que sea, el tener primeramente los objetivos y las condiciones que tiene que cumplir ese layout, una vez que esté instalado, una vez que esté implementado, nos van a dar el norte hacia dónde voy a orientar también parte de la distribución. Entonces, tener el objetivo claro y los criterios de decisiones claros van a permitir tener un layout efectivo y no algo que termine siendo que, pero esto no lo cumple porque finalmente me quedó cerca el área de pintura, del área de corte y la viruta y que genera contaminación. Bueno, si tuviera esto definido previamente como un criterio, probablemente las dos áreas no me hubieran quedado cercanas. Entonces, el tener el objetivo claro de entrada nos va a marcar la orientación. El analizar una decisión cuando tenemos diferentes alternativas a la hora de decidir, no solamente en cuestiones de layout, sino en cuestiones generales, en cuestiones de resolución de problemas. La orientación tiene que ser siempre a buscar la forma más numérica o cuantificable posible de las variables de decisión. Entonces, si yo tengo establecido los objetivos de mi layout que tengo que atender, esos objetivos van a tener un grado de importancia, van a tener objetivos que son mandatorios tal vez, y hay objetivos que son deseables. Aquellos objetivos mandatorios, cualquiera de mis alternativas de layout va a tener que cumplir. Si alguna de las alternativas de layout no cumple un objetivo mandatorio, como por ejemplo que el almacén esté cerca de la recepción, ya una alternativa de layout con ese incumplimiento la descarto. Y luego tenemos los objetivos deseables, que sí le puedo poner algún tipo de ponderación, obviamente, hay algunos que tienen mayor importancia que otros, le pondré una calificación de 10, de 9, de 8, en una escala tal vez decimal, y luego cada layout puedo establecer con qué puntaje cumplo cada uno de esos objetivos. De esa forma es una forma de cuantificar una decisión y quitarle la subjetividad de, a mí me gusta más esa alternativa porque la propuse yo y tratar de sacar el sesgo de la percepción a priori de las cosas, ¿no? Analizar los riesgos, el plantear un layout nuevo va a tener asociado un riesgo. Si querés definir, cambiar el sistema de manejo de material, poner un autoelevador en un sector donde se manejaba antes con un manejo manual o con zorra manual, bueno, también tiene un riesgo asociado que tengo que identificar y tengo que actuar en consecuencia para minimizarlo o eliminar ese riesgo para tener evitar tener un problema futuro. El layout no debería ser una tarea individual, no tendría que ser, bueno, ustedes los contrataron, tienen que hacer un layout, que si son consultores de una empresa y lo contratan para hacer un layout, probablemente no tengan demasiadas alternativas. De todas maneras, si uno trabaja en una empresa y tiene que trabajar haciendo algún cambio de layout, sobre todo, el lograr el involucramiento y la participación del equipo, que finalmente son quienes lo utilizan, quienes lo terminan llevando a la práctica, quienes terminan siendo los beneficiarios o las víctimas de un layout, según cómo esté hecho, el darle el involucramiento, la participación, sobre todo en establecer los criterios de decisión, a la hora de establecer la comparación, la selección de alternativas, surgen normalmente muchas ideas que pueden pasar de largo porque uno no está todo el día en el puesto, o no está moviendo el material todo el día, o no está con padeciendo algunas dificultades que quienes son los protagonistas tienen y dan un aporte que termina siendo valioso y clave para definir un layout que una vez definido tiene que estar convencido quienes van a estar utilizándolo, ¿no? Bueno, la parte de implementación ya lo dijimos, no termina con el plano, este es el layout, termina acá, ¿no? El cambio de layout implica un proyecto de movimiento de equipo, de cambio de estantería, de colocación de nueva estantería, de eliminación de estantería, de compra de nuevo equipo de manejo de material o compra de nuevo equipo tal vez de procesamiento. Entonces, la implementación suele estar de la mano de un proyecto con un tiempo de implementación y tareas y responsabilidades
asociadas y asignadas. Pedro, quieren hacerte una consulta. Así, bárbaro. Joaquín, Por el chat. levantaste la mano o salvo que te hayas equivocado, hiciste clic. Perdón, no, fue sin querer. No hay drama, No me di no hay cuenta. drama. Adelante, Pedro. Pedro, ¿te puedo hacer bueno. una consulta, perdón? Sí, claro. Bien, ahí en un momento vos dijiste que una alternativa a un layout donde no quede cerca la recepción de un depósito, directamente lo descarto. Ahora, salvo que sea el caso que sea un depósito de producto terminado y la recepción. Sí, desde ya. El ejemplo fue, pensando obviamente el material de entrada, que uno podría, el almacén normalmente de materia prima, de material de entrada, va a estar cercano a la recepción para reducir el movimiento. El depósito de producto terminado, hasta tal vez sea no deseable que esté cerca de la recepción, lo que tendría que estar es cerca del área de despacho. Desde ya, sí, eso estamos de acuerdo. También alguien podría decir, no, tengo un único almacén, un único depósito anexo a la planta donde va toda la materia prima y el producto terminado. Bueno, eso también podría ser una variable y considerar, y no tendría que ser algo mandatorio que esté cercano o lejano, porque a la larga, cercano a la recepción me va a quedar lejano al despacho, entonces, bien, en ese caso no se daría una condición tal vez tan mandatoria. En el ejemplo que di me refería, claro, a la cercanía del almacenamiento de materia prima con la recepción del ingreso de camiones y todo el material, ¿no? Bien, gracias. Bueno, de nada. Bien, y hay unas cuestiones finales, cuestiones de mejora continua. Esto, no hay ningún layout que no sea tan bueno o no pueda mejorarse. Siempre hay cuestiones, a veces son propuestas menores, muchas veces son propuestas por el mismo equipo de producción o equipo de logística o materiales quien realiza justamente el movimiento y perciben oportunidades, perciben cosas positivas para poder cambiar, que a veces nos complican porque a nadie le gusta estar cambiando algo que ya se implementó, pero la mejora continua consiste en eso, en detectar oportunidades que nos permiten pasar a un estado aún mejor, obviamente, evaluar el impacto positivo, evaluar los riesgos, las consecuencias negativas del cambio, pero considerarlo, es decir, tomarlo el layout no como algo estático, sino como algo que puede ser dinámico, puede tener, no vamos a estar cambiando el layout desde ya, todos los días, ni tal vez todos los años, porque tiene un costo asociado el cambio de layout, pero me refiero a que no tengamos el enfoque que lo que se define tiene que ser para siempre así, sí tiene que tener una visibilidad, una proyección futura, sí tiene que considerar cuestiones de expansión, sí tiene que considerar que tal vez en un futuro hay un pronóstico de demanda que pueda subir y que requiera tal vez un mayor volumen de piezas, y ya dejar un layout preparado para una modificación, una adaptación más fácil de eso, es conveniente, con lo cual se debe considerar la condición futura, la proyección hacia varios años. Lo que me refiero es que hay condiciones diarias o condiciones durante el transcurso del año que permiten que haya posibilidades de cambio o pequeños cambios de layout que favorezcan los costos, favorezcan la utilización de los recursos, favorezcan el movimiento del material de la planta o las cuestiones de seguridad, que también son, ante todo, las más importantes. Bien. No sé Pedro, si... cuando termine de presentar quería mostrar 2 minutos un trabajo práctico que se había hecho justamente aplicando esto como para que tengan una referencia. No, bueno, por parte mía, digamos, no queda más para exponer. No sé si alguien quisiera agregar algo antes de que Marco presente lo que acaba de mencionar. ¿Algún comentario o alguna duda o alguno que no se haya... algo no se haya por ahí comprendido o no se haya explicado bien? Profe, yo tengo una duda rápida, ¿le puedo preguntar? Sí, claro. En el diagrama de relación de actividades, no llegué a escuchar bien, ¿cuál es la diferencia entre la línea de puntos y la línea llena? Sí, normalmente la línea llena, la línea más gruesa, representa una necesidad de relación de cercanía mayor que una línea de puntos, que no generaría una necesidad
justamente de cercanía en la distribución. Cuando califiqué en el diagrama de relaciones si es absolutamente necesario, es decir, 2 departamentos, 2 áreas con una calificación absolutamente necesaria, cuando hago el diagrama le voy a poner un trazo grueso. En ocasiones se utilizan 2 o 3 líneas paralelas para vincularlo, para mostrar gráficamente la importancia entre ambas áreas. Cuando esa relación de cercanía no es importante o no me interesa que estén cerca, no me genera ningún beneficio, la marco con línea de puntos de forma tal de que muestre que la necesidad de cercanía es reducida. Perfecto, muchas gracias. Bien, de nada. Bueno, si no hay más preguntas, pasamos al ejemplo que iba a comentar Marco. Bien, no voy a robar mucho tiempo, sobre todo de un viernes a esta hora. Es solamente para mostrar que, bueno, Pedro en varios momentos preguntó si esto se había visto en otras asignaturas. Ahí creo que se está alcanzando a ver ya. Bien. Anteriormente varios de estos temas se daban en una materia que estaba en tercer año, que era industrias. Ahora me parece que está en segundo año junto con organizaciones. Y bueno, se hacía una serie de trabajos prácticos. Creo que de los 7, 5 tenían que ver con una organización definida, una industria. Entonces iban haciendo, el trabajo 3 era relocalización del almacén, el trabajo 4 redistribución en planta, el 5 el diseño de una instalación de aire comprimido, el 6 de agua y no me acuerdo el 7. Y precisamente lo que se empleaba en la redistribución del layout era el diagrama, el método de Mutter o el SLP, la planeación sistemática del layout. Bueno, se comenzaba con una parte teórica, se hacía el diagrama de proceso. Aquí, bueno, está justamente de manera vertical por una cuestión para quien entra en la hoja, porque esto después históricamente se imprimía y se entregaba en carpeta. Tenemos las referencias que iba comentando Pedro, el diagrama de acoplamiento en particular para el subconjunto, porque acá se trataba de un subconjunto de una cosechadora. Precisamente el diagrama multiproducto. Después se definía cuál iba a ser el flujo de materiales. Estamos hablando de un trabajo práctico, no es un proyecto final. Pero se emplea mucho en proyecto final. De hecho, el último que estoy dirigiendo lo empleo bastante. Acá tenemos el diagrama de relación de actividades. Evidentemente ha sido resuelto en AutoCAD por la letra ISOC-PEUR. Después el diagrama de relación de actividades, en las cuales nos pedían realizar 12 esquemas. Sí, entonces creo que 12. Se iban definiendo los diferentes flujos que podían darse y después se evaluaba el espacio disponible, los factores influyentes y las variables limitantes. En función de la distribución del lugar, de las cotas máximas, se calculaba justamente el espacio necesario en función de las máquinas y dejando un espacio precisamente para la manipulación del material y también por el ancho del pasillo. Considerando también la zona de pintura, esto iba aplicándose a medida que se tomaba más noción en la práctica de cómo es la distribución física real. Sí, se hacía el diagrama de relación de espacios, se hacían varias alternativas y luego se elegía una en función de, primero, se preparaban varias, se analizaban las limitaciones prácticas y los factores influyentes, ¿sí? Si determinada zona no podía estar cerca de la otra por una cuestión, no sé, de ruido o mayor facilidad en el manejo, entonces se iban filtrando, descartando, como decía Pedro, se iban seleccionando, se iban quitando las que por algún motivo no podían ser. Las limitaciones prácticas tienen que ver con si el piso soporta, si tenemos alguna columna que imposibilita alguno de estos flujos, y en ese sentido se iban determinando, se llegaban a más o menos 2 soluciones factibles, se analizaba precisamente de manera cualitativa, y bueno, los cálculos no fueron puestos, pero se analizaron justamente las dos, y como decía Pedro, una de las técnicas para evaluar consiste en determinar la distancia total recorrida.
¿sí? Porque está asociado a una velocidad, está asociado a un tiempo, y mientras más distancia total tenía que recorrer, mayor tiempo asociado en los desperdicios. Eso era solamente, no buscaba extenderla mucho más. La idea es que esto se puede desarrollar totalmente, y anteriormente se hacía en tercer año al inicio. Tal vez con esta reconfiguración del plan de estudios ahora se sabe mucho mejor lo que tiene que ver con distintos tipos de instalaciones, y ya habiendo visto procesos de producción, que antiguamente estaba 1 año y medio antes. Dejo de compartir, y bueno, era ese comentario, Pedro, que tal vez podía ayudar a visibilizar un poco lo que estuviste comentando Sí, está en la bueno, práctica. Gracias por compartirlo. Está bueno ver los ejemplos, ver las realizaciones de casos donde se implementó el sistema. Es una herramienta desde ya, no es lo único, no es solamente esto lo que nos va a determinar el layout. Tiene que aparecer factores de experiencia, de conocimiento, de innovación también, de tener ciertas ideas para ir de lo habitual, para poder ponerlas a discusión y evaluar también dentro de las alternativas. Con lo cual, forma parte del desarrollo de este proyecto, como decíamos, de un inicio de un layout desde cero, o bien de una mejora o un cambio de layout según la necesidad particular de la planta. Bien, no sé si hay algún comentario más al respecto. Aclaro por ahí, ayer se subieron en el campus, fuera del tema, ya me voy un poquito del layout, se subieron en el campus los resultados de las prácticas de sistema de manejo material y líneas automatizadas, así que ya el que no lo vio todavía puede consultarlos ahí. En todo caso, la semana que viene pueden traer alguna duda de algún ejercicio o lo que surja ahí de la resolución. Bien, por parte mía nada más. Entonces, Marco, ¿hay algún comentario adicional o ya cerramos? ¿Cerramos? Bueno, entonces, gracias a todos, que tengan buen fin de semana y nos vemos el miércoles que viene, que vamos a dar ya la parte, empezamos con localización de plantas. Muchas gracias.